¿Qué tal? Shalom una vez más. Bueno, una vez me pongo aquí. Esta vez vamos a hacer un video un poquito fuera de lo normal. Tengo una secuencia en los últimos videos. Hago la aclaración porque hace ratito acaba de llegar mi mamá de Monterrey y me comentó acerca de un versículo que se está malentendiendo. Entonces, yo ya le expliqué la razón, qué es lo que dice ahí. Y hoy, en base a las Sagradas Escrituras, vamos a leer un poquito más acerca de este versículo, estos versículos que conllevan una verdad espiritual. Primero, dice la palabra del Altísimo de esta manera: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine, o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Mucha gente pensaría, es que el creador de los cielos y de la tierra pues hace cierta discriminación. Pido perdón. Sin embargo, aquí no hay una discriminación, simple y sencillamente hay hay claramente unas especificaciones de un aspecto físico que conlleva un aspecto espiritual. Vamos a ver detalle a detalle qué es lo que realmente quiere decir. Ya antes lo he explicado, pero nunca en video, y esta vez principalmente lo hago para mi hermana, que igual se lo comente a esta persona, y algunas otras personas que tengan en duda acerca de lo que es este tipo de versículos, qué es lo que se refiere. Vamos a ver, como primer punto, dice: y habló a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón el cual haya defecto se acercará. Estamos hablando que cuando un ministro, voy a adelantarme lo pensaba hacer un poquito después, pero por la necesidad de mi hermana voy a hacerlo un poquito antes. Las características de un sacerdote, de un siervo del Altísimo. En primera, tiene que ser perfecto espiritualmente hablando. Sabemos que perfecto no hay ninguno, pero espiritualmente se puede ser perfecto. Buscar la perfección. Porque primer punto, varón ciego. ¿A qué se refiere? Es una persona que tiene que aprender a ver el aspecto espiritual. Cuando está Elías junto con Eliseo, le dice a Eliseo: ve y ve todo el ejército, y lo vio 7 veces, hasta la 7ª vez vio el ejército del Todopoderoso. Una persona espiritualmente ciega es una persona que no tiene dirección, una persona que no tiene dónde ir. Estamos hablando que cualquier varón que se acerque a ministrar la palabra del Altísimo, aquel que se diga ser pastor, que para mí no es correcto, porque solamente es uno, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y más adelante en Ezequiel 34 habla acerca de un pastor perfecto, el cual es el hijo de David. David, que significa amado, se refiere a Yahshua HaMashiach, que es el amado del Altísimo. Entonces, el varón que tiene que esforzarse para ministrar, tiene que tener una visión espiritual. Dice la palabra del Todopoderoso en Matillahu
claramente que un ciego no puede guiar a otro ciego, y no se refería a una ceguera física, sino a una ceguera espiritual que tiene que ver acerca de las cosas espirituales. Tienes que tener una visión espiritual. Si no la tienes, automáticamente estás descartado de la voluntad del Altísimo y no puedes ministrar en su presencia. Siguiente punto. Dice que sea ciego o cojo. Cuando la palabra del Todopoderoso acerca de los sacerdotes decía que tenías que poner sangre en el dedo pulgar de la mano derecha, en el dedo pulgar de la pierna y en el óvulo. Son puntos específicos en el cual te dice: tienes que aprender a escuchar la palabra del Altísimo, tienes que aprender a hacer la palabra del Altísimo y tienes que aprender a caminar en la palabra del Altísimo. Cuando tú no caminas en la palabra del Altísimo, perdóname, pero tú no puedes ministrar la palabra del Todopoderoso. Podrás ministrar mentiras y mucha gente lo hace, pero un varón perfecto ante los ojos del Altísimo no puede darse el lujo de estar cojeando. Tiene que ir firme, caminando conforme a la voluntad del Kol Shaddai, del Todopoderoso, y tiene que ir andando en frente de su presencia y tiene que ir a paso firme. Siguiente punto: o cojo, o mutilado, o sobrado. ¿Qué significa que tiene ahí está un poquito más abajo? Cojo o mutilado, tiene que ser íntegro. Cada parte de su vida espiritual tiene que estar entero. Su vida sexual tiene que estar entera, su vida sentimental tiene que estar entera, su vida económica tiene que estar entera, su vida sentimental tiene que estar entera, pero tampoco le tiene que sobrar de más, no tiene que tener atributos de más, tiene que tener lo que el Todopoderoso tiene, no tiene que tener malformaciones. Hay algo que se llama polidactilia, dactilia, que es cuando tienes muchos dedos. Y estamos hablando de una persona que a lo mejor puede ser funcional en su mano, pero no como una persona que tiene 5 dedos. Cuando tienes un órgano de más, puede haber algún problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado específicamente para cumplir una labor específica según lo creado. Entonces, espiritualmente no te puedes dar el lujo de tener ministerios que no te corresponden. No te puedes dar el lujo de tener cosas que no fueron creadas para ti, porque todos tenemos un lugar y un punto en la vida de cada de este cuerpo que es en Cristo Jesús o en Yahshua HaMashiach. Entonces hay que estar completos. Siguiente punto: o varón que tenga quebradura de pie, es decir, volvemos a lo mismo, no puedes una persona que de pronto ande en el camino del Altísimo y en otras ocasiones en el camino del perverso. Tiene que decidirse perfectamente y decir: yo sigo al Altísimo. Dice la misma palabra en Apocalipsis: eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré. Y más adelante menciona: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. No andes a medias. Y dice adelante: o rotura de mano. Tu mano debe ser firme para hablar la palabra del Altísimo, para hacer, porque la mano significa acción, poder ejecutar la palabra y no solamente hablar de dientes para afuera, sino con el ejemplo. Dice más adelante: o jorobado. Hay varones o mujeres que se dicen siervos de Dios o siervos del Altísimo y de pronto no andan rectos ante los ojos del Altísimo. También dice: o enano, y diría uno: pues ¿qué tiene de malo ser enano? Yo no sé, porque Baruch Hashem Adonai no tengo tan baja estatura, pero enano se refiere a una estatura espiritual. Un ministro del Todopoderoso tiene que aprender a crecer espiritualmente, nunca quedarse con las mismas enseñanzas de hace años y predicar lo mismo. Siempre tiene que crecer espiritualmente, a llegar hasta la altura del varón perfecto. Dice más adelante: o que tenga nube del ojo. Hay doctrinas que no te dejan ver, doctrinas erróneas, que no te dejan ver la realidad del mundo espiritual que vivimos. Hay doctrinas que tú crees que es correcta,
pero obstruyen una acción más profunda. Yo en capítulos anteriores había mencionado acerca de esto, que hay personas que de pronto dicen al todopoderoso Dios, cuando la palabra Dios viene de una raíz indoeuropea que significa Deus o luz de día, el nombre mismo que se le daba a Zeus. Entonces, cuando tú dices Dios de una manera indirecta, tú estás diciendo Zeus. Entonces ahí tienes una nube. Hay cosas que obstruyen tu vida espiritual y no te dejan ver más allá. Puedes ver algunas cosas espirituales, sí, pero tienes que verlas completamente y no conforme a lo que tú creas o lo que tú quieras creer. Dice más adelante, o que tenga sarna. Hablamos de la piel y eso significa que tiene que tener algo palpable. Una persona sarnosa no es una persona que se antoje a abrazar, es una persona que a lo mejor se aleja de uno mismo o uno lo aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene que ser en su aspecto físico completo, tienes que tener una salud espiritual completa. Tu piel, lo que te cubre, tu cobertura debe de estar impecable. Y una cobertura impecable es una cobertura guiada por el Espíritu del Todopoderoso. Dice, o empeine, estamos hablando que alguien que camine mal, volvemos, los pasos que debemos de seguir siempre deben de ser lo correcto. Más adelante dice, o testículo mayugado, hablamos de una esterilidad espiritual, es decir, una persona que de pronto no produce más congregantes, que de pronto no produce personas kadosh o personas santas, y a eso hay que ver el por qué no. Hay una esterilidad espiritual y de pronto tiene un testículo mayugado. Hay que evitar eso en el aspecto del liderazgo, una persona que tiene que estar íntegra. Dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, el cual haya defectos, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim, de su Dios. Estamos hablando, y ya con esto me enfoco, estamos hablando principalmente que tiene que ser una persona justa, tiene que cumplir la palabra del Todopoderoso, con amor, con calidad y con cada uno de los aspectos que el Altísimo pide. Es decir, el buen líder tiene que tener las características de un hombre completo, una persona que no solamente tenga la sana doctrina, sino que la predique y aprenda a vivirla, porque si no la aprendes a vivir, perdóname, pero estás enfermo. Y hasta ahí, a todos los líderes que no hacen lo correcto, maldición le caerá, y al fin y al cabo estos no podrán entrar en la presencia del Altísimo. Se engañan ellos mismos, y hasta ahí es lo que hemos visto. Un líder que se dice predicar la palabra del Todopoderoso y no es recto, no hay fertilidad espiritual, simple y sencillamente no debe de ser ministro. Hasta aquí este video, espero les sirva y nos vemos para el siguiente capítulo. Y toda Rabá.